Dios te bendiga, hermano. Este, una pregunta para ti. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu vida en términos de que si estás viviendo en santidad o estás viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios? ¿Cómo estás con el Señor? ¿Estás viviendo una vida en apariencias o estás realmente siendo cristiano? ¿Estás realmente viviendo una vida, como dice el Señor, que seamos dignos de ese supremo llamamiento que el Señor nos ha dado? ¿Cómo está tu vida? Yo quiero compartirte estos dos versículos en Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Y quiero que los veamos y quiero que entendamos que es muy importante que nosotros verdaderamente vivamos una vida conforme a la voluntad del Señor, una vida en santidad. Porque hoy en día, déjame decirte que mucha gente ya se ha olvidado de eso. Se ha olvidado de vivir una vida en santidad, se ha olvidado de hacer lo que el Señor le ha mandado. Dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Ser santos porque yo soy santo, dice el Señor, pero ya últimamente en este tiempo ya esto ya se ha olvidado en las congregaciones, incluso puedo decirlo que en la iglesia está estos pecados que el Señor aborrece ya se han vuelto muy populares, ¿verdad? La idolatría, ¿cómo se llama? La fornicación, el adulterio, que se diga, porque están llenos de adúlteros, ¿verdad? Muchos adulterios. Pero quiero que podamos ver este pasaje, porque quiero que entiendas que es necesario que si tú no estás viviendo conforme al Espíritu, quiero que si eres cristiano verdadero, que vivas esta vida conforme al Espíritu, que no te dejes llevar por los deseos de la carne. Si te estás dejando los deseos de la carne, hermano, déjame decirte que necesitas nacer de nuevo para poder llegar a ser hijo de Dios. Aquí está lo que dice Gálatas capítulo 6 versículos 7 y 8. Dice: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Va a cosechar cada uno. Y no crean que pueden engañarlo. No podemos engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios. Tú puedes engañar al vecino, tú puedes engañar al pastor, tú puedes engañar a toda la iglesia. Tú puedes engañar a cualquier parte donde vayas. Y puedes decir, poner carita de angelito y decir que eres cristiano, pero a Dios no lo engañas. Con tus hechos lo vas a hacer. Tu testimonio es muy importante. Si quieres saber verdaderamente cómo está tu testimonio, dile a tus hijos, dile a tu esposa, a los que viven contigo, y ellos te van a decir si verdaderamente eres un cristiano o no. Entonces, dice aquí: no crean ustedes que pueden engañar a Dios. Cada uno cosechará lo que haya sembrado. Si seguimos nuestros malos deseos pecaminosos, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Pero si obedecemos al Espíritu, tendremos vida eterna. Fíjese, qué tremendo. Dos cosas muy diferentes, dos cosas que debemos de verdaderamente tomar ojo. Y una de las cosas muy importantes aquí dice obediencia, obedecemos. Si obedecemos. Entonces, es algo muy importante. ¿Podemos engañar a Dios? Claro que no puedes engañar a Dios. Nadie puede engañar a Dios, porque Dios conoce todas las cosas y sabe cada parte donde vamos y qué hacemos y qué no. Déjenme leer en capítulo 8, Ezequiel capítulo 8. El pueblo pensaba que Dios no lo veía, el pueblo de Israel pensaba que Dios ya no estaba allí, que Él los había dejado, pero Dios siempre ha estado allí, siempre está donde quiera. Y ellos empezaron a hacer cosas horribles ante los ojos del Señor, cosas que el Señor detestaba. Y dice aquí en el capítulo 8, versículo 5: entonces el Señor me dijo: hijo de hombre, mira hacia el norte. Así que miré hacia el norte, y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar, fíjate, del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. ¿Cuál es el ídolo que tienes tú? ¿Qué cosa el Señor te ha dicho que tú quites?
cosa que a veces se te hace imposible sacar de tu corazón. Porque déjame decirte que muchas de las veces nosotros agarramos esa cosa y la guardamos y no creemos que nadie la quite, ni el Señor. Fíjese aquí dice, así que miré hacia el norte y junto a la entrada de la puerta que está cerca del altar estaba el ídolo que tanto había provocado los celos del Señor. ¿Cuál es ese ídolo que tienes tú? Repito, idolatría, fornicación, adulterio, odio, resentimiento, pleitos. ¿Qué tanto, qué hay, qué Dios te ha dicho que quites y que le detesta que tú lo tengas y que lo hayas cambiado, que sea algo, que se haga vuelto algo muy importante para ti? ¿Qué es eso? Tú sabes y solo tú y el Señor lo saben. Y en este momento yo te exhorto a que escuches lo que el Señor te está diciendo y te apartes de todo esto, porque hay algo tremendo que el Señor está hablando. Dice aquí que si nosotros seguimos nuestros deseos, vamos a tener muerte. Pero si obedecemos al Espíritu, vamos a tener vida. Entonces, dice aquí, hijo de hombre, sigue diciendo, hijo de hombre, me dijo, ¿ves lo que hacen? ¿Ves los pecados detestables que cometen los israelitas para sacarme de mi templo? Fíjese, ¿ves lo que están haciendo? ¿Ves lo que están provocando para sacarme de allí? Para sacarme de su corazón, para sacarme de ese lugar, de sus vidas. ¿Ves lo que están provocando? Y te vuelvo a repetir, ¿qué estás provocando tú? ¿Cómo lo estás sacando el Señor? Si Dios te ha dicho una cosa es porque te ha dicho que lo quites de tu vida para que el Señor esté morando allí, no para que more eso. Saca todo lo que Dios te ha dicho que saques. Ya es hora de que lo saques. Ya es hora de que te comportes como un cristiano verdadero y que vivas una vida en santidad, una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces dice aquí, luego me llevó a la puerta del atrio del templo, donde pude ver un hueco en el muro. Y me dijo, ahora hijo de hombre, cava el muro. Entonces cavé el muro y hallé una entrada escondida. Fíjese, una entrada escondida. Piensan que todos se quieren esconder. Quieren esconderse de todas las personas. En su pecado se quieren esconder y para que no nos vea nadie lo que estamos haciendo. Pero déjame decirte que de Dios no te vas a esconder así te metas abajo de las piedras. Dios te va a ver lo que estás haciendo, tus cochinadas. Y digo cochinadas porque todo pecado es cochino, todo pecado es sucio. Todo. No hay ninguno bueno, nada. Entonces sigue diciendo. Y dice aquí, entra, me dijo, y mira los pecados perversos y detestables que cometen allí. Mira, fíjate, todos los pecados que hacen. Entonces entré y vi las paredes cubiertas y grabados de toda clase de reptiles y criaturas detestables. También vi los diversos ídolos a los que rendían culto el pueblo de Israel. Wow, qué tremendo. Y ahí había de pie 70 líderes de Israel. Y en el centro, estaba Hasanaías, hijo de Safat. Todos tenían en la mano un recipiente para quemar incienso. Y de cada recipiente se elevaban una nube de incienso por encima de sus cabezas. Entonces el Señor me dijo, hijo de hombre, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos y los rincones oscuros? En los rincones oscuros, fíjate qué tremendo. Piensan que en la oscuridad nos ve el Señor. El Señor nos ve en todas partes. ¿Piensas que Dios no te está viendo lo que estás haciendo ahorita en estos momentos? Que tú estás bajando y estás viendo fotos de mujeres cuando tú tienes tu esposa a un lado. Fotos de texteando con aquella persona que ni siquiera es tu esposa. Dios todo está viendo. Dios no, fíjate, te voy a decir una cosa. De Dios nadie se burla. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Así es que ten en cuenta esto. Y dice, entonces Señor, dice,
dice, ¿has visto lo que los líderes de Israel hacen con sus ídolos en los rincones oscuros? Dicen, el Señor no nos ve. ¡Qué tremendo! Esto me da causa de risa porque muchas de las veces así piensa la gente que Dios no lo está viendo. Y cuando Dios prácticamente está diciendo lo que están haciendo. Si Dios demostrara tu vida y te dijera todo lo que estás haciendo, mira, muchas de las veces la gente no quiere entenderlo porque no lo ve literal. Pero si lo vieras literalmente, lo que Dios te pusiera, lo que estás haciendo, vergüenza te diera. Y que pasara una película enfrente de todos y que vergüenza te diera. No supieras dónde echar la cabeza. Anduvieras como las avestruces, metiendo la cabeza en los agujeros. Pero déjame decirte esto. Entonces el Señor agregó, ven, ven y te mostraré pecados aún más detestables que estos, todavía más detestables. Todavía más detestables. Es infinito, muchas cosas que el Señor. Fíjese lo que dice el versículo 17. ¿Ves estos hijos de hombre? Me pregunto, ¿no importa nada? No le importa nada al pueblo de Judá cometer estos pecados detestables con los cuales llevan a la nación a la violencia y se burlan de mí y provocan mi enojo. Por lo tanto, responderé con furia. Así es que agárrate si tú no estás agarrando la onda cuando el Señor te está diciendo. Dice aquí, no les tendré compasión ni les perdonaré la vida por más que clamen por misericordia, ni los escucharé. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo que Dios sí te está hablando y tú no estás haciendo! No llegues a este punto. Porque dice aquí la palabra de Dios. Y lo que estábamos leyendo, lo que estábamos diciendo, el versículo dice aquí, si seguimos nuestros malos deseos, moriremos para siempre. Vamos a morir para siempre. ¿Cuáles malos deseos? Me pregunto yo. ¿Cuáles malos deseos? Fíjese lo que dice aquí en Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Dice aquí, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Que sea el Señor que los guíe. Que sea el Señor que los esté guiando. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa, no se van a dejar llevar por eso. Dejen que el Espíritu Santo, porque si no se van a dejar llevar a esto, y esto los va a causar que mueran espiritualmente. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, siempre, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Siempre se va a contrariar, siempre va a haber un contrario, siempre va a haber una lucha, una pelea entre el Espíritu y entre la carne. Siempre va a haber, siempre va a decir, no quiero ir a la iglesia, no quiero hacer esto, no quiero hacer aquello, yo quiero esto. Porque ¿sabe qué? El pecado siempre te va a mostrar algo muy bueno, muy, muy sabroso, algo muy que te llame la atención tanto. Perdón. Pero el Espíritu siempre te va a llevar a hacer lo contrario, a lo que no quieres, a lo que no deseas. El Espíritu siempre te va a llevar a buscar a Dios, a ayunar, a orar. Déjame decirte que a veces muchas veces llego cansado y la carne quiere ganar ventaja, quiere ganar. Pero gracias le doy al Señor que tengo a mi esposa que me ayuda y me dice, mi hijo, ponte bien con el Señor. La carne, hermanos, siempre vamos a estar luchando con ella. Pero le doy gracias a Dios que está ahí, siempre ayudándome, alentándome a seguir adelante. Y sigue diciendo. Entonces dice aquí, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que se desea en la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí. Entonces ustedes no son libres para llevar a cabo las buenas intenciones. No son libres, no pueden. Entonces, pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Y desde ahí está. Si tú estás viviendo en esta situación, si tú tienes estas cositas que están aquí, hay más.
Pero te voy a mostrar una, solamente estas. Estás viviendo en estas, tú estás viviendo en la carne. Tú no estás viviendo en el espíritu. Tú no estás siendo verdaderamente un cristiano. Tienes que nacer de nuevo y tienes que pedirle perdón a Dios y tienes que decirle, Señor, ayúdame para poder caminar conforme a tu voluntad. Dice aquí, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambiciones egoístas, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desordenadas y otros pecados parecidos. Permíteme repetirle lo que dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. ¡Qué horror! Si sigues viviendo en la vida pecaminosa, vas a ver muerte. Punto. Si sigues viviendo en esto, si sigues teniendo pleitos, si tú estás en pleito constante con tu esposa, si tú tienes en pleito constante con tu amigo, con tus vecinos, con cualquier persona, si tú andas de pleitista, déjame decirte que te vas a quedar. O te vas a ir a una condenación eterna. Tú decides, tú tienes que cambiar. Tienes que tomar una decisión ahorita en este momento y decirle, Señor, y arrodíllate y dile, perdóname, Señor, ayúdame para poder hacer las cosas conforme a tu voluntad. Pleitos, arrebatos de furia. ¿Cuántas personas no son arrebatados? Yo antes era muy arrebatado, muy enojón, muy corajudo, pero al Señor me amansó, gracias al Señor le doy por eso. Porque Dios me cambió mi forma de pensar, mi forma de hacer las cosas. Y le doy gracias. Déjenme decirle que a veces, una de las veces la carne quiere dominar, pero ¿sabe qué? Siempre está ahí, Señor, el Espíritu. Y ¿sabe qué? Siempre me acuerdo del Señor y me acuerdo de una cosa. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Cuando tú temes al Señor, no un miedo, sino cuando tú respetas a Dios, empiezas a entender que Dios es soberano, empiezas a entender que Dios está allí, empiezas a entender que Dios merece toda la gloria, empiezas a entender que sin Dios no eres nadie, empiezas a entender que tú tienes que hacer lo que Dios te diga. El temor te hace eso, el temor al Señor. Entonces tú necesitas eso. Ahorita el temor de Dios no está en ninguna parte. Ya a todos los cristianos les da igual y hacen lo que les da la gana. Y ¿saben qué? Y empiezan a vivir una vida en la carne. Y esto es lo que les va a llevar. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Punto. No la va a heredar. Se va a quedar. Ahora sí te vas a quedar a vestir santos ahí. Pero es bueno, el Señor es bueno. El Señor nos ayuda y nos da fortaleza para seguir adelante. Y yo quiero, hermano, que entiendas que Señor siempre está dispuesto a ayudarnos. Siempre está dispuesto a que tú entiendas que necesitas de Él. Siempre está dispuesto. Los que no estamos dispuestos somos nosotros. Vive una vida conforme a la voluntad de Dios. Fíjese aquí lo que dice Pablo. Dice Pablo, ahora pues, en el capítulo 8, ahora pues ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. Gloria a Dios, ya no hay condenación, ya no hay nada de nosotros, los que no andan conforme a la carne. Y repite, los que no andan conforme a la carne, a sus deseos pecaminosos, sino conforme al Espíritu. Es importante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y dice más, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Siempre andan pensando en qué hacer. Siempre andan pensando en ir acá y para allá y hacer sus deseos, lo que ellos quieren, pero nunca quieren hacer lo que Dios les está mandando hacer. Nunca quieren ir a la iglesia temprano. Llegan tarde todo el tiempo las personas, de verdad. A mí verdaderamente
Es una falta de respeto que tú llegues tarde a la congregación, que tú llegues tarde a escuchar la palabra de Dios, que tú llegues tarde a alabar a Dios. Llegas tarde y ya aquellos llegan, están los hermanos adorando al Señor y llegas y pues es una falta de respeto hacia los hermanos también, porque están en una comunión con el Señor, en ese rato alabando al Señor, dándole gracias al Señor. Y dice aquí también, porque lo que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse en la carne es muerte, fíjese qué tremendo, pero el ocuparse del Espíritu es vida, paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Qué tremendo, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Punto, hermano. No puedes agradar a Dios si no haces la voluntad del Señor. Si vives en la carne, si vives en tus deseos pecaminosos, si siempre estás en pleito, si siempre estás enojado, si siempre andas echando la culpa a todos y viviendo una vida desordenada. No, hermano. No puedes agradar a Dios. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne. Ustedes, cristianos, no viven según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. El cuerpo está muerto. Los deseos pecaminosos están muertos. Y tú haces lo que es el Espíritu Santo. Digo, estás en lucha, pero tú tratas y sigues adelante. Y si el Espíritu de aquel que levantó a los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó a los muertos, en Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos, mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne. No somos deudores en la carne, hermanos, para estar viviendo en la carne. Dice, porque si vivís conforme a la carne, morís. Mas si por el Espíritu hacéis morir a las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¡Qué obo! Así es que, si eres guiado por el Espíritu Santo, si estás viviendo la vida conforme a la voluntad de Dios, si estás haciendo, así que lucha. Estás tratando, estás peleando. Pero si te dejas llevar, que eso te esté llevando y te estás hundiendo más y más y más y más y más y más, hermano, no eres hijo de Dios. Necesitas nacer de nuevo. Y se te hace fácil pecar, se te hace fácil hacer esto. Y ya nada más dices, ups, es que puros pretextos baratos. Te exhorto a que si tú estás viviendo conforme a la carne, trates. Busca al Señor. Arrodíllate en este momento y dile, Señor, ayúdame. Guíame. Y quiero hacer una oración para que tú le digas al Señor, Señor, ayúdame. Dame fuerza y fortaleza. Si yo no estoy viviendo conforme al Espíritu, ayúdame. Y si no quiero entenderlo, ayúdame a entenderlo. Señor Padre, te doy gracias por este momento que me diste. Te doy gracias porque eres bueno, Señor, con nosotros. Y te pido, Padre, por la vida de cada persona que va a escuchar este mensaje. Y te pido que tú, Señor, tomes el control de sus vidas, Señor. Que ellos puedan, Señor, vivir una vida conforme a tu palabra, conforme a tu espíritu. Si ellos están viviendo esos deseos de la carne, Señor, te pido que los ayudes a entender que necesitamos cambiar, necesitamos verdaderamente ser hijos tuyos, necesitamos verdaderamente ser, Señor, y cumplir, Señor, conforme tu palabra, lo que dice, Señor. Y te pido, Padre, por cada persona, Señor, que no te conoce, Señor. Y si está escuchando este mensaje, Señor, que tú le ayudes para que pueda conocerte y pueda apartarse de todo aquello que está apartándote, Señor, apartándola de ti, Señor. Porque estamos en enemistad si estamos, Señor, viviendo en la carne, pero si vivimos en el Espíritu, somos hijos tuyos. Te doy gracias y te pido que sigas obrando en nuestra vida. En nombre de Jesucristo. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Bendiciones.